que tienes que saber sobre Chihuahua y sus colores. Que si se aprueba, que si no, que si allá, que si acá, que siempre sí y que siempre no. Bienvenidos a En Fin, con Honorato. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en su programa En Fin, donde opinamos de todo, pero no somos expertos en nada, ¿verdad? El día de hoy tengo una invitada muy especial, pues va a hablar del mes del autismo, que es el 2 de abril, si mal no recuerdo, pero tomamos todo el mes de abril como el mes del autismo. Es un tema muy importante, muy interesante, por cuestión de que pues somos muy ignorantes en el tema, por cuestión de que no sabemos mucho. El tema de la discapacidad de cualquier tipo, pues únicamente conocemos a la gente que tiene problemas físicos, ¿no? La gente que no puede caminar, la gente que anda en silla de ruedas, pero no conocemos más de las enfermedades como es el autismo. Hoy vamos a tocar ese tema muy, muy importante. En un momento un saludo a Iván Montes, que está aquí en transmisión ya. Saludotes al tremendo Iván Montes. Pero antes de que ella entre a escena, quise tomar este micrófono solo y hacer una reflexión pequeña, o no es reflexión, es más bien un comentario personal, de que ahorita todos estamos preocupados por el tema de esta chica que lamentablemente pues la encontraron ya muerta, Devani. Es algo de lamentar, es algo muy triste, pero siento que debemos hacer un poco más y aprender como sociedad de este tipo de cosas. Tenemos que aprender a ser un buen amigo, tenemos que aprender a ser una buena persona, tenemos que aprender a servir a los demás, porque si pasan cosas que nos mueven, que nos estremecen, que nos hacen sentir pues tristes, ¿no? Porque como muchas publicaciones que yo he visto en Facebook, pues toda la gente está triste por una persona que realmente no conocen, pero la acción fue muy, muy devastadora. Entonces dejo como comentario personal que sí tengamos que ser mejores personas, que sí apoyar a nuestras amigas, y en general no es cuestión de un género, de que nomás las mujeres corran peligro o que los feminicidios sean lo importante aquí. Ese no es el tema. El tema real aquí es cómo nos portamos como sociedad, por qué no ayudamos al prójimo, por qué no vemos más allá. O sea, no simplemente estar esperando a que pasen este tipo de cosas y ahora sí, pues el hashtag fue oremos por Devani, porque hay más personas que necesitan ayuda. A nuestro alrededor, la semana pasada hablamos de la psicología, de la gente que está en depresión, que ni siquiera somos empáticos con ellos. Entonces, desde ahí tenemos que empezar, yo siento, como sociedad, como personas, como pues seres humanos, para poder entender muchos problemas. Entonces, así arrancamos este programa. En unos momentos va ya la invitada. Agradezco de nuevo aquí los micrófonos de XEU, a Martín, a toda la producción, que me abran una semana más este espacio. Otro anuncio importante, la semana entrante vamos a cambiar ya un poquito la dinámica del programa para que sea prácticamente, pues, volviendo a la redundancia, más dinámico, y vamos a hacer un poco de cambios en el esquema del programa. Muchas gracias. Aquí saluditos, ya están todos en Facebook, qué bárbaros, están muy atentos el día de hoy. Muchas gracias, saludos ahí. Qué bárbara, mi estimado, nomás puso mi estimado, pero no puso el apodo, no se crean. Entonces, vamos a corte, esperamos. ¿Qué hacemos, producción? Ok, entonces vamos a un corte y regresamos con la invitada. Si tienen dudas, preguntas, cualquier cosa, viene ella a aclararnos. Muchas gracias y continuamos. Todo lo que tienes que saber sobre Chihuahua y sus colores. Que si se aprueba, que si no, que si allá, que si acá, que siempre sí y que siempre no. En Fin, con Honorato.
Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Dese un baño. Desinfecte con alcohol las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. Es la esencia de la vida. No la malgastes. Cambia tus hábitos. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Que tu celular no solo sirva para divertirte. Descarga la app de Mapatón y juntos identifiquemos 40,000 lugares accesibles en todo el país. Elige el lugar, observa el espacio y contesta las preguntas. Si superamos el desafío, Helados Holanda hará un importante donativo. Contigo no hay imposible. Todo lo que tienes que saber sobre Chihuahua y sus colores. Que si se aprueba, que si no, que si allá, que si acá, que siempre sí y que siempre no. En fin, con Honorato. Muy bien, regresamos de estos pequeños cortes. Agradecemos a los patrocinadores oficiales, ahí como Mini Super Domínguez, que siempre están pendientes aquí día a día. Saludos ahí a la gente del Infonavit Nacional. Ahí hay muchos casos de autismo, ¿verdad? Aquí tenemos a la tremenda invitada. Si gustas presentarte. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Mendoza. Soy terapeuta del lenguaje, egresada del Instituto José David. Y estoy aquí para aclarar cualquier cosa que surja y en lo que les pueda ayudar. Muchas gracias. La verdad es que tenemos expertos en el tema, porque como les digo, no somos expertos de nada, ¿verdad? Muy bien, la primera pregunta, pues obligada, ¿qué es el autismo? El autismo es un trastorno del neurodesarrollo, ya que hay diferentes áreas del cerebro que se ven involucradas, que hace que todos los sentidos perciban de diferente manera la forma en la que nosotros lo vemos. Eso es técnicamente el autismo. Muy bien, platicamos fuera de cámaras. ¿Por qué se le llama autismo? Había escuchado algo que espectro o algo así, ¿no? O sea, ¿me puedes aclarar un poco la idea? Sí. Ahorita el diagnóstico oficial es trastorno del espectro autista. Existen unos manuales que utilizan los psiquiatras, los psicólogos, los neurólogos para poder diagnosticar este tema. Antes existía un manual que se llamaba DSM-4. DSM-4. Ajá. Y ahí, un poco largo. Y ahí venían específicamente los nombres según los niveles que tienen afectado el autismo. Había como síndrome de Asperger, había como el autismo en general, trastorno generalizado del desarrollo. Pero ahora que se modificó el manual, salió un volumen nuevo, que es el volumen 5, es el DSM-5, es el actual que están utilizando para dar los diagnósticos. Se puso al autismo como un espectro. Porque no porque aunque tengas las áreas más o menos afectadas quiere decir que no tengas autismo. Entonces por eso abarcaron el tema como que es un espectro, porque hay un abanico de muchas posibilidades donde las personas pueden tener características a mayor o menor nivel y por eso se llama espectro. O sea, entonces en pocas palabras que podemos entender, es una enfermedad que no tiene así como digamos la gripe, ¿no? Que pues te duele el cuerpo, te sale el flujo nasal y te da temperatura. O sea, son muchos los factores. Exactamente. No es una enfermedad, es una condición de vida porque no tiene cura. Una enfermedad tiene cura y el autismo no tiene cura, se nace con él y lo único que se busca en una terapia alterna pues es como darle estas estrategias a las personas que tienen autismo para tener una vida mejor, más socialmente adaptada. Sí, pues sí se puede llegar a tener una vida plena teniendo autismo. Sí, totalmente. Hay personas con autismo que trabajan, que tienen pareja, que son independientes totalmente, pero tienen afectadas ciertas áreas. Muy bien. ¿Cómo podrías diagnosticar a una persona con autismo? O sea, ¿cómo puedes decirle tú a una persona, tú ves a un niño en la calle, tiene ciertos patrones? O sea, ¿se puede identificar a simple vista o hay que hacer un estudio más a fondo?
Hay características conductuales que podemos observar en los niños o en las personas para saber que pueden presentar este trastorno, pero para poder diagnosticarlo como tal sí tienen que haber varias pruebas en donde están involucradas varias personas, como un neurólogo, como un psicólogo, un terapeuta que tienen la certificación para dar este tipo de diagnósticos. Hay 4 áreas afectadas en el autismo que son muy textuales, así como muy... La primera es el lenguaje o la comunicación, que no es lo mismo. El lenguaje, pues, es esta parte que nosotros utilizamos como seres humanos para poder expresar el mensaje, sentimientos, emociones, ideas, etcétera. Y la comunicación, pues, es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Es como compartir lo que pensamos. Entonces, en el autismo se pueden ver afectadas estas 2 partes, tanto en el lenguaje como la comunicación. Hay personas que no hablan, que solo hacen ruidos, que se comunican por base de señas, pero hay otras personas que hablan normalmente como cualquier otra persona. Hay algunas características específicas, como que a lo mejor su tono de voz es completamente plano, a lo mejor no existe esta entonación diferencial entre si hacen una pregunta, en si están muy efusivos o si están como enojados, o sea, su habla es plana. Entonces, no muestran emociones, ¿podemos resumirlo ahí? ¿O no, sí muestran emociones porque las sienten totalmente, nada más que en el lenguaje como que no entienden, no hay estas entonaciones de muy bien, te estoy haciendo como una exclamación o algo así. Exacto, ajá. Y esa es la primera área afectada, ¿no? El lenguaje. Te digo, puede haber desde una persona que no hable hasta una persona que hable muy bien, pero que utilice palabras como muy fuera de lo común, que nosotros podríamos decir que son como, que si la persona estuviera muy educada, o sea, es como caracoles, o palabras muy rimbombantes. Cielos. A lo mejor palabras que nosotros no utilizamos normalmente, para ellos son de uso cotidiano. Y por ejemplo, perdón que te interrumpa, ¿verdad? En esta parte, porque yo tengo un niño de 6 años, y habla muchas palabras de ese tipo, pero por cuestión de los programas de Netflix, ¿no? Ahora que, de hecho, el día de ayer estábamos comiendo y salió con que soy un gilipollas, y dije, caray, pues le dije que pues no era una buena palabra, ¿no? Pero o sea, como que también se le atribuye poco a este tipo de dinámicas, ¿no? A todo lo que se ve. Continúa, por favor, discúlpame, no, será una intromisión. No te preocupes, te digo, es el lenguaje y la comunicación. Después, otra área que se ve afectada totalmente es la parte de la integración sensorial, que es la manera en que nosotros como seres humanos percibimos la información que está en el medio ambiente. Está muy estigmatizado que se le hace más caso a las personas que son hipersensibles. Esto quiere decir que reciben los estímulos al máximo. O sea, esta parte de que las luces le molestan, los sonidos fuertes los estresan, no les gusta que los toquen, algunas comidas no son de su agrado por la textura, por el color, por toda la parte sensorial. Pero también existe la otra parte, de que son hiposensibles, o sea, esta parte de que necesitan estarse estimulando y necesitan estar buscando los estímulos para sentirse a gusto consigo mismos. Son estos niños que a lo mejor ven una luz y se quedan así viendo las luces para estimularse visualmente, o que están buscando el contacto físico para sentir. Los niños que a lo mejor se comen la tierra o cosas que no se deberían de comer para poder sentir el sentido del gusto. Entonces te digo, en el autismo puede estar afectada esta área en los 2 niveles, tanto hipersensorial como hiposensorial. Llegar al límite en el que no toleran ningún tipo de estímulo, o al contrario, que ellos mismos buscan estimularse para poder sentirse bien. Fíjate qué interesante, yo conocí, ahorita ya es un joven, ya tendrá 20 años, que parece, bueno, como dices tú, es una condición de vida, tener autismo, y sí, justamente probaba jabón, probaba cosas así, y te digo, desgraciadamente desde la ignorancia, porque no hay otra manera de escudar ese tipo de, pues dice uno, ¿qué onda? O sea, pues, ¿por qué lo hace? O sea, que no hilará que está mal, ¿no? Pero fíjate, o sea, cómo después de tiempo viene uno entendiendo, te repito, por la ignorancia, por no platicar con gente adecuada, ¿no? Platicas con doña de Pelos y con doña Tere, ¿no? Que te diga cómo está la cuestión del autismo, y pues realmente nunca vas a llegar a ningún lado. ¿Hay alguna edad en la que digas tú, esta edad es ideal para poder tratar la condición o para poder mejorar su calidad de vida? O sea, o digamos, se diagnostica a los 30 años, ¿no? O sea, ¿existe algún patrón que digas tú, si se detecta, pues no sé, en su desarrollo a los 14 años, a los 10, o sea, ¿sí existe algo así? O como dices tú, como cada caso es diferente, no hay como tal. No, sí, aunque todos los casos son diferentes, te digo, tienen las mismas áreas afectadas en mayor o menor nivel. Entre más rápido se haga una intervención, mejor van a ser los resultados para esa persona, más estrategias va a tener para poder
como a lo mejor contrarrestar algún tipo de pues de situaciones que se le compliquen la vida diaria, ¿no? Entonces, entre más rápido se puede hacer la intervención, es mejor. Los signos de autismo se pueden observar desde que el niño está bebé. O sea, a partir de que empieza el primer desarrollo de etapa infantil, estamos hablando del año en adelante, cuando los niños se supone que ya empiezan a hablar, que ya empiezan a socializar, que ya empiezan a señalar o a interactuar con las demás personas, es cuando ahí podemos nosotros observar los foquitos rojos que pudieran estar presentando y podemos decir, caray, esto no es normal, o sea, esto no es un desarrollo normal del niño, y podríamos buscar los especialistas adecuados para descartar o saber si sí tiene el diagnóstico. Muy, muy interesante. Un saludo a Ernesto Almanza que nos está viendo aquí, el tremendo Teo. Saludotes. Les digo que siempre me escriben por privado, en DM o en mensaje, ¿no? Pero en el Facebook no se manifiestan. Pero muchas gracias por estarnos viendo. Bueno, muy bien. Ya vi que mi niño se porta mal, que tiene 2-3 maneras de actuar, pues, a mi condición errada, ¿no? O extrañas. ¿Cómo trato a un niño si me lo topo en la calle? Digamos en el súper y tiene una crisis, porque te digo, yo me tocó con ese niño que de repente hacía cosas, pues como que gritaba, salía corriendo, tocaba a las personas. Y te repito, desde la ignorancia muchas veces dicen, no, pues ya lo ves grande, digamos, porque es como otro factor que me comentabas ahorita, ¿verdad? Que todo le ponemos atención al autismo en los niños, pero ya cuando están unas personas ya mayores de 30, porque sí hay gente que se desarrolla, pues lleva una vida larga, ¿no? O sea, no es como el síndrome de Down, ¿no? Que muchas veces ya es que a cierta edad pierden mortalidad joven. El ejemplo que yo conozco es José David, ¿no? El mismo de la escuela, que él ya es una persona como de 60 y tantos años, ¿no? Si no es que un poco más, y pues ya es una persona que sí se realizó, pues, formal, tiene su casa y todo, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí era cómo tratar una crisis cuando topas a una persona pues sí, en el autismo, digamos que grite mucho o que sea una persona, pues no sé si se puede llamar violenta, pero sí con acciones así como que estrepitosas. Sí. ¿Qué se debe hacer si me topo a alguien en el súper así? O sea, ¿me alejo, me acerco, le digo algo o simplemente nomás guardo su zona donde no se lastime? O sea, ¿qué es lo que sería pues correcto, ¿no? Ajá. Yo creo que lo primero como sociedad tenemos que ser empáticos, porque los niños con autismo o las personas con autismo en general están muy estigmatizadas a que son personas malcriadas o berrinchudas, sin darnos cuenta que es su manera de demostrar que algo no está bien. Es muy diferente un berrinche a una crisis totalmente. Muy importante eso, ¿eh? Tenemos que ser empáticos y en saber que ellos están viviendo cosas que a lo mejor nosotros no llegamos a comprender y que por eso se detonan este tipo de conductas disruptivas que para la sociedad es como, ay, ¿viste cómo se está portando? Yo le daría una nalgada. Sí, déjalo, está loquito, ¿no? Ajá, entonces yo creo que eso es lo primero, ser empáticos y ya no fiscalizar que si vemos en la calle un niño llorando, gritando o pataleando, decir es que es un niño malcriado, no le ponen reglas en su casa, no le dan orden porque no sabemos el trasfondo de lo que está pasando. No tiene límites, ¿no? Exactamente. Entonces, si ya estamos hablando de una crisis y nosotros sabemos que esa persona tiene el diagnóstico, lo que podemos hacer es revisar el contexto totalmente de si existe algún estímulo detonante de la conducta. Como hablábamos de que en el autismo la parte sensorial está muy afectada, hay estímulos en el ambiente que para nosotros son inadvertidos, pero para ellos pueden generar algún tipo de molestia. Entonces a lo mejor nosotros podemos estar aquí, pero esa luz me puede empezar a mí a parpadear y ya es como que ya no me sé controlar y tengo que sacar mis emociones de alguna manera, ¿no? En cierta parte sí puede ser como, digamos, entre comillas normal. Por ejemplo, la gente que tiene migraña, ¿no? Que también, como dices tú, reaccionan a estímulos, sonidos o luces. No recuerdo, esta semana platicaba con alguien en el súper, porque soy muy adepto a platicar con la gente que me topo en la calle, y algo comentaban de una anécdota de que a la gente que le dicen lunática, ¿no? Que dice, no, pues que realmente hay muchas personas que tienen problemas psicológicos, el hecho de las lunas llenas o cosas así, como que afectan su comportamiento, se ponen un poco irritables, se ponen un poco, pues sí, o sea, intolerantes, ¿no? Ya me acordé quién fue. Entonces me imagino que es de la misma manera lo que tú mencionas, ¿no? Que tienen un comportamiento así como
Sí, pero, o sea, volvemos a lo mismo, no lo hacen porque se quieran portar mal o porque quieran hacer daño, Sí, no están ellos. Ajá, hay algo que no pueden controlarlo y lo sacan de esa manera. Entonces, yo creo que lo primero que debemos hacer es que si ya vemos que está presentando esta crisis, observar el ambiente. Y si hay un ruido, una luz, que lo tocaron, que lo movieron de su lugar, es como volver a llevarlo o quitar el estímulo que le está causando esa molestia, ¿no? Identificarlo más o menos. Ajá. Ya cuando la persona está en crisis es como muy difícil el hecho de poder que nos siga instrucciones porque no nos va a prestar atención. Pero sí tenemos que ser muy claros en lo que puede y no puede hacer. O sea, es esta parte de si está golpeando es no me pegues, si está aventando cosas es no avientes cosas, tranquilízate. Podemos buscar algún tipo de situación como sacar el celular y si sabemos que le gusta algún tipo de programa, alguna caricatura, alguna música en específico, como que enseñárselo. Ajá, para distraerlo de la crisis que está teniendo. Y ya en dado caso de que la persona realmente se esté poniendo muy agresiva, pues sí tendríamos como que resguardar su integridad física, tanto como la de la persona como las que están a su alrededor. Pero eso yo creo que ya es más por parte del cuidador o de la familia o del padre de familia. O sea, no es como que tú te puedas acercar a un niño y decirte, a ver, te voy a agarrar para que no hagas nada, porque obviamente son técnicas para que no te lastimes tú y para que no lastimes a la otra persona. Nos falta mucho como sociedad la cultura, ¿no? Exacto. Sí, realmente sí. Sí, realmente la semana pasada tuvimos aquí una amiga psicóloga, igual que tú sabes, pues mucho de su tema, y es lo que hablábamos, o sea, que la cultura de la sociedad está pues muy mal, la verdad, somos muy incultos, ¿no? Y opinamos desde la ignorancia día a día. Entonces, justamente, si no atiendes tu salud mental, pues menos vas a entender la condición de una persona en una crisis, no sé cómo se le llama. ¿Autistas o con autismo? Pero digo, la crisis en sí, pero es como, digamos, la crisis epiléptica, ¿no? No, pues es una crisis, se puede llamar meltdown, pero... Meltdown. Ok. Pero, pues, como que todavía no está muy metido ese término, ¿sabes? Entonces, pues, es como... Nunca lo he escuchado y conozco personas que tienen autismo. Ajá, o sea, es como un término que apenas está visualizando por esta parte que podamos llegar a entender lo que son las crisis. O sea, es como que se me va y empieza, o sea, no es algo que pueda controlar. Muy bien, y algo muy importante, bueno, no sabemos qué hacer, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer? Ay, no, pues gritarle, o sea, el gritarle en vez de favorecer el calmar la conducta, vamos a estresar más a esa persona y vamos a incrementar más el que sean agresivos, el que avienten cosas, el que lloren más o el que se pongan un poco más irritables, ¿no? O sea, es esta parte de no gritarles, siempre hablarles en un tono de voz muy suave, o sea, en esta parte de como que darles la confianza de que tú los puedes ayudar, no tanto que los vas a no sé, a golpear o que los vas a... Que no se sientan como violentados, ¿no? Exacto. O en peligro. Porque igual me imagino que en la crisis también deben ellos tener cierta reacción, ¿no? O sea, como que sí, tal vez no comprender al 100% lo que está pasando, pero sí son reactivos, ¿no? Sí, sí. Entonces te digo, lo que podemos hacer es en ningún momento gritarles a esa persona, o sea, sino más bien como nosotros mantener la calma para que ellos puedan sentirse cómodos de que los vamos a proteger en algún sentido. Y otra, pues, o sea, está como muy pensado que el hecho de hacerles contención así, de que te voy a agarrar y te voy a apretar y te voy a tirar al suelo, es algo benéfico para ellos, ¿no? Pero estamos hablando de que no, totalmente. En ningún momento, ¿no? En ninguna situación creo que sea una buena opción. No, pero muchas personas creen que sí, o sea, creen que cuando la persona está teniendo una crisis, lo mejor para ellos es agarrarlos y apretarlos y no dejar que se muevan, ajá. O sea, te digo, eso sería el último caso ya cuando la persona está siendo agresiva con él o con otras personas y lo tiene que hacer una persona que realmente sepa cómo, porque no sabemos si lo podemos lastimar y perjudicar después en algún tipo físico. Qué difícil tema, ¿eh? De hecho, te empezaré una pregunta que a lo mejor tal vez no me podrías contestar, ¿no? Porque es un poco legal, pero si tú sabes, adelante, ¿no? Si no, luego lo consultamos. Sí, si una persona autista llegara en una crisis a dañar a una persona física, digamos, a darle golpes y que tenga una repercusión, ¿se podría tratar diferente a esa persona ante la ley? O sea, o la ley no marca nada, porque o sea, en Estados Unidos sé que sí pasa, ¿no? Y es que en Estados Unidos también, bueno, lo más común que alegan que es demencia, o que es una persona que tiene, pues sus facultades mentales pues, no están bien, y ya lo juzgan o lo exoneran, pero siempre y cuando con un diagnóstico médico. Sí, ¿no? Y sobre todo ¿cómo se dice?
pues que tienen que un tratamiento a lo largo de su vida, ¿no? Hasta terminar. O sea, no vas a la cárcel, pero ya toda tu vida tienes que estar medicado, tienes que estar bajo... ¿Existe algo aquí en México así? O sea, que tú sepas, ¿verdad? Te digo, no es yo sé que no es tu rubro, ¿va? Porque son las leyes. Sí. Pero que tú sepas, no... No, realmente no sé, pero hace poquito tuve una capacitación a policías y justamente me hacían la misma pregunta, o sea, esta parte de que, ¿qué hago yo como servidor público si una persona adulta está agrediendo, ¿no? O sea, es como que sí procede el delito o no procede el delito, y yo le digo, pues es que más bien te tienes que poner a pensar tú que estamos hablando de que la crisis no la están haciendo a propósito, ¿no? O para dañar o para agredir a la otra persona, o sea, tenemos que ver más esta parte de... Es algo que no pueden controlar y que realmente a lo mejor cuando ya estén centrados en la situación ni siquiera van a saber lo que hicieron. Entonces, no sabría decirte si existen leyes o no existen leyes, pero es yo creo que más de conciencia de ponerte a pensar de que pues no hay dolo en ese sentido de herir a otra persona o cometer un daño. Sí, qué cuestión tan... Pues sí, difícil justamente, ¿no? Porque uno es como que no actúas desde la lógica, pero también pues uno, entre comillas, ¿no? Estando normal, pues actúas, dices tú, bueno, el margen de la ley, ¿no? Es la siguiente. Pero sí, es un muy buen cuestionamiento. ¿Existe algún número, digamos, del INEGI, o no sé si de alguna asociación de autismo, que pueda manejar, si hay cifras oficiales de cuánta gente autista? Sí, fíjate que ahorita hay una incidencia de que 1 de cada 115 está presentando el diagnóstico ya. Realmente aumentó muchísimo la incidencia del diagnóstico, no se sabe si realmente es porque como que se está presentando más o ya nosotros como sociedad estamos más abiertos con la visibilidad de saber los signos de alerta, de ponerle más atención a este tipo de situaciones, pero realmente 1 de cada 115 es muchísimo, o sea, porque estamos hablando de... Y es nada más en México. Sí, no, es algo... pues alarmante, ¿no? En cierta parte. Bueno, y el autismo, esa parte me la brinqué al principio, es una condición naturalmente neuronal, ¿no? Me imagino yo. O es físico, o por ejemplo, la pregunta era más bien si puede ser genética. Ahorita no hay causas, han investigado muchísimo como que las causas específicas del autismo, porque ya sabemos que a lo mejor para el síndrome de Down es porque tienen un cromosoma extra, o una discapacidad intelectual es porque a lo mejor sufrieron de falta de aire al nacer, o sea, ese tipo de cosas. En el autismo no hay como una causa específica. Se dice o se está investigando que pueden ser por 3 razones, pero no es como que por esta razón. O sea, la primera es por genética, o sea, porque a lo mejor uno de los papás trae o podría traer el gen, ¿no? La segunda puede ser por causa ambiental, porque ahorita los alimentos que consumimos ya tienen muchas hormonas, porque como que el ambiente ahorita está muy contaminado, o sea, por toda esta parte ambiental podría ser. Y la última, pues ya podría ser una cuestión neuronal, o sea, que las células del cerebro realmente produzcan el trastorno, pero hasta ahorita no se conoce una causa específica del por qué pase. Muy bien. Pero lo que sí es que las vacunas no, porque mucha gente piensa que por las vacunas... Pues la gente que piensa de las vacunas, la verdad es que está peor que las personas con esas condiciones, ¿no? Gente que, no. Sí, no, yo cada rato escucho, la verdad es que yo ya no meto en temas porque digo yo, pues ya... que déjalos que ellos aleguen estupideces, pero sí estoy en la fila del súper y no, es que las vacunas, mire, yo no me he muerto, a mí no me dio COVID y no se vacunen, y ya están saliendo enfermedades que pues, desde mis tiempos ya no había, ¿no? Por ejemplo, ya están muriendo niños de sarampión, niños con viruela, o sea, enfermedades que justamente o sea, ya estaban casi erradicadas, ¿no? Pero llegan estas ideas radicales y estúpidas y cambian todo. Aquí el productor, vamos a corte, nos vamos de seguido, como tú me indiques. Nos vamos de seguido, porque está muy buena la plática. Se me fue la pregunta que te iba a hacer, es si, bueno, ya sabiendo que de 1 de cada 115 pueden presentar el problema, mi pregunta a lo mejor es, bueno, no lo mejor, es ignorante, ¿verdad? Porque pues ya me dijiste que no puedes determinar de dónde, pero ¿puede una persona nacer, digamos, en una condición... sin algún problema y detonarse después? Se nace con el autismo. Entonces podemos decir que se nace, no se hace. Ajá, se nace, no se hace y no se quita, o sea, te mueres con él. Y
a lo mejor en su primera etapa de vida puede no presentar ningún tipo de característica conductual del autismo y ya después presentarlo. Pero te digo, no quiere decir que, ay, mi hijo a los 6 años dejó de ser autista. Ajá, bueno, empezó a ser autista, ¿no? O sea, ok. es esta parte de que desde que nació lo tiene, nada más que a lo mejor pudo desarrollarse de manera normal, pudo interactuar con la gente de manera normal, a lo mejor sus afecciones no eran tan fuertes, pero ya llega una etapa de su vida en el que sí realmente le está costando trabajo. Hay personas que son adultas que no tienen un diagnóstico, o sea, hay personas que realmente tienen una vida muy funcional, son totalmente independientes, casados, con hijos, con trabajo, pero siempre tuvieron esta parte afectada de que, ay, pues es que se me dificulta mucho el tener interacción social, o sea, el iniciar una conversación con otra persona. Oye, perdón que te interrumpa de nuevo, ¿no? Pero fíjate, o sea, cuando me platican así cosas, como dices tú de la interacción social, se va acordando uno de personas, ¿no? Y dices, o sea, naturalmente son autistas, ¿no? Pero como que relacionas, te repito, la misma ignorancia, ¿no? A una persona con pues no trastorno, ¿no? Sino con ese problema. Bueno, y por ejemplo, una persona que ya es funcional, que como los que mencionas tú, ya casados, con hijos, con un trabajo, con lo que sea, una vida pues plena, no normal, ¿no? Plena, ¿puede presentar alguna crisis aún así? Sí, totalmente. Siempre está latente. Siempre está latente porque te digo, lo que detona la crisis a lo mejor son cosas significantes para nosotros, pero para las personas que presentan el trastorno no. A lo mejor saben autorregularse mejor porque ya duraron toda la vida tratando su problema, ¿no? Ajá, y hay estrategias que ellos utilizan para que no se detone la crisis, pero que sientan este tipo de emociones de no poder autorregularse, sí hay, o sea, sí existe. Nada más que a lo mejor, como te digo, ya tienen una vida más avanzada, han tenido varias estrategias y ya saben autorregularse totalmente, pero no quiere decir que no las tengan. Bueno, y por ejemplo, ¿crees que le dé más importancia al autismo infantil por el hecho que ya de adulto con el problema o con la condición ya pueden tener una vida más funcional? ¿Por eso crees que sea un factor de que se le toma más atención al problema de infantes? Sí, ¿O tú ves algún otro factor? No, yo creo que como las personas adultas que no tienen el diagnóstico hasta cierto punto pasan desapercibidos o tienen otro tipo de diagnóstico que no es el correcto, todas las campañas, todos los tratamientos, toda la información está enfocada en los niños. Nos olvidamos de que esos niños crecen y que necesitan el apoyo, sí, claro, y que necesitan como la empatía de la sociedad, ¿no? De poder nosotros cambiar para que ellos puedan sentirse a gusto. Entonces, hay que visibilizar el trastorno y darnos cuenta que no nada más es cuando está chiquito, o sea, naces con él, creces con él, y así como de niño pudiste tener dificultades en ciertas cosas, en adulto también lo vas a tener. Fíjate que, te repito, o sea, por eso mismo nació este proyecto, por cuestión de que, te digo, yo conozco personas autistas, tengo personas en la familia, y de hecho, pues, cursan hasta la escuela y todo. Pero hay muchas cosas que no sabe uno, como por ejemplo esto que dices tú, o sea, yo pensé que era como, digamos, la epilepsia, de que pues sí, puedes nacer sin ella, pasa algún detonante neurológico, físico, y empieza a presentar epilepsia. Y llega un punto en el que puedes controlarlo a cierta parte, como dices tú, o sea, puedes hacer una vida funcional, plena y todo, pero sí se puede controlar en su mayoría, ¿no? Pero también hay muy poca información. Yo jamás me imaginaría que el autismo te permitiría llevar una vida, pues... ¿Sabes qué es lo que está pasando? Es que tenemos tan poca información que vemos al autismo como algo malo. O sea, cuando una persona le dices, tiene autismo, es, triste, ay, ¿no? Pobrecito, ay, ya no va a poder hacer nada, pero no. O sea, realmente es una condición de vida, que a lo mejor tiene ciertas áreas afectadas, pero con la ayuda adecuada puedes salir de esas áreas, que a lo mejor nunca se te van a quitar, pero puedes trabajar para salir adelante, ¿sabes? O sea, para tener este tipo de estrategias que te hagan tener una calidad de vida mejor. O sea, no hay que estigmatizar el autismo como es algo malo, es algo triste y ya se te arruinó la vida. O sea, si ya no tú como papá ya fracasaste, tu hijo ya no va a poder hacer nada, tu hijo ya no va a servir para nada, no, o sea, al contrario, las personas con autismo tienen habilidades específicas a lo mejor mejores que las tuyas y las mías, o sea, pueden llegar a tener capacidad de retención grandísima, o sea, pueden llegar a tener un coeficiente intelectual mayor que
un rango promedio de su edad, o sea, son personas que pueden tener muchas habilidades, que tienen áreas afectadas, pero dime quién no es diferente, o sea, todas las personas somos diferentes. Justamente. Y todas las personas somos buenos para algo y malos para algo, o sea, así se tendría que ver. Sí, digamos, la diferencia única que yo vería es que, bueno, no te creas, no. Porque te decía que controla uno sus emociones, pero no, la verdad es que no. Estás muy feliz y te corta el novio y echa un mar las lágrimas. Y a no lo quieres mejor saber nada, tenemos ¿no? herramientas para autorregularnos. O sea, pero también es entre comillas, ¿no? Sí, Porque sí. hay cosas que te detornan, por ejemplo, lo que siempre menciono, la muerte, ¿no? La muerte que todo el mundo sabemos que va a pasar, que es evidente, que va a llegar, pero nunca estamos preparados para ella, ¿no? Entonces, me imagino que ha de ser algo, pues, si no similar, que algo que podíamos entender nosotros, ¿no? Las personas que somos ignorantes al tema de ese tipo de cosas. Pues qué interesante, la verdad es que te digo, o sea, yo pensé que este tema, no que no nos diera para el programa, porque yo siento que nos da para 10 programas, ¿no? Pero sí se me decía como que, ahorita estoy descubriendo muchas cosas que no, ni siquiera, pues no, ni idea, la verdad. Yo veía a José David ahí en el instituto, y yo lo veía muy tranquilo, y luego de repente sí como que andaba muy alegre, y luego de repente muy tranquilo. Oye, pero José David es sordo, ¿eh? ¿No es autista? No, es No me digas sordo, eso. es sordo no oralizado. Y por Válgame, eso... hasta dónde llega la estupidez. La verdad es que como dices Diego de Ceballos, la maldad tiene límite, pero la estupidez no. Y yo pensé que era autista. No, es sordo no oralizado y a lo mejor por eso ves algunas conductas que no son normales, porque hace ruidos, por cómo se relaciona, por cómo llega y te interactúa, pero no, o sea, él no tiene autismo. Bueno, pues como siempre digo, cuando la cago, perdón por ser pendejo, ¿eh? La verdad es que no era mi intención, ¿no? Pero aquí tengo un saludillo. Me preguntan aquí en las redes que si hay niveles de autismo. Lo tocamos al principio, pero no sé si quieras responderlo. Hay niveles de apoyo, o sea, como estamos hablando del espectro, decimos que todas las personas que lo tienen son totalmente diferentes y van a presentar las conductas a mayor o menor nivel, pero sí se puede clasificar por decir así en niveles, o sea, podemos tener el autismo funcional o con poca ayuda, que estamos hablando que son todas estas personas que pueden tener una vida normal, que pueden hablar, tener trabajo, etcétera, pero a lo mejor necesitan ayuda en alguna vez de que, ay, es que no sé cómo acercarme, y ya tú le ayudas, ¿sabes? O sea, este tipo de situaciones. Y luego, si nos vamos a la mitad de la rayita, es como el autismo medio, que es el de media ayuda, que son estos niños que a lo mejor nosotros vemos en las escuelas regulares. Okay. O sea, son estos niños que a lo mejor con ayuda, con guía, con la orientación necesaria pueden llegar a adaptarse al lugar, o pueden existir ya en el último punto, que son el autismo con mucha ayuda, que es el autismo severo, que ya son estas personas que no hablan, que se autoagreden, que tienen muchos tipos como de crisis, o sea, sí se puede vivir en esos 3 niveles, pero no quiere decir que nada más exista en esos 3 niveles, o sea, como estamos hablando de un espectro, es de que mañana me puedo sentir súper mal porque la luz me afectó, pero hoy no. ¿Sabes cómo? O sea, es como muy... no se podría decir de que tú eres muy funcional o tú no necesitas nada de ayuda, cuando todos los días puedes estar en un nivel diferente según tu estado de ánimo, según tu contexto, según pues sí, todo lo que esté alrededor de ti. Saludos a Isabel Domínguez ahí, que fue la que hizo la pregunta. Esperemos que esté un poquito ya despejado. Yo te digo, realmente, ya hasta me da vergüenza preguntarte, ¿no? Ay, no, claro que no hay preguntas tontas. Solo tontos que preguntan, ¿no? No te creas. No, te digo, o sea, justamente para eso es este programa, ¿no? Para despejar las dudas, para entender un poco más. Porque realmente todos, la frase de Facebook, ¿no? Hay que ser empáticos con todos, ¿no? Hay que entender la condición del otro, pero no lo hacemos, la verdad. Entonces ya llega el momento y dices tú, ¿cómo actúo? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Existen suficientes grupos de apoyo? Hablemos de la ciudad, ya no nos vayamos al estado o a la república, ¿no? ¿Existen bastantes grupos de apoyo o nomás existen 1, 2? Pues mira, que yo conozca, así como asociaciones civiles, pueden ser 3, bueno, 4, que es el José David. O sea, el Instituto José David es como que te ayuda, habla mucho y tiene mucha experiencia en la parte de autismo. Hay otro que se llama Autismo Chihuahua, que ese fue creado por papás con niños con autismo. Después está el SPAU, que también es gubernamental, o sea, es como una asociación que atiende específicamente nada más a personas con autismo. Y el último es Iluminemos de Azul,
que también es una asociación que apoya mucho a la parte de la información, a como orientar a las personas que lo tienen, a los papás que tienen hijos, como dar toda esta información que se necesita para poder visibilizar el trastorno. Pero digo, que yo conozca son esas 4. Claro que hay muchos centros que también pueden ayudar, pero pues ya serían particulares. Y también está RIE. RIE es también una asociación civil, es como una escuelita donde tienen grupos diarios con niños con autismo y pues les dan terapia grupal, que les enseñan muchas habilidades sociales, lenguaje, etcétera. Eso hablábamos antes de entrar aquí al programa, ¿verdad? De que pues justamente se apoya mucho a las personas que tienen problemas físicos, ¿no? En silla de ruedas, lo decíamos al principio, pero sí temas de autismo, personas con ceguera, bueno, con, no sé cómo se llama. Invidentes. Sí, invidentes, tienes razón, se me fue la palabra. Gente pues sordomuda, ¿no? No tienen la inclusión que deberían tener, ¿no? Nosotros en la familia tenemos un tema así que a mí me desconcertó y fue donde me hizo real darme cuenta de la realidad de las personas que tienen problemas o capacidades diferentes, ¿no? Como se les llama ahora, de que no hay suficientes espacios. Esta persona es de la familia y pues por cuestión de privacidad pues no voy a mencionar nombres, nada, ¿no? Los que me conocen pues sabrán quién es, pero ella, por ejemplo, aprendió señas en Estados Unidos. Ella habla perfectamente, bueno, escribe perfectamente el inglés. Ella viene aquí a México y naturalmente las señas son otras. Sí. Entonces dices tú, ¿qué estupidez tan grande? No son universales. O sea, ¿por qué exactamente? O sea, porque tiene una limitación y todavía les pones otra, o sea, otra barrera. Entonces, si nosotros que estamos, se supone, ¿no? Que estamos normales o que tenemos las capacidades, batallamos para aprender inglés. Ahora imagínate una persona que tiene un problema o tiene una capacidad diferente, pues dices que tontería tan grande, ¿no? Y te vas a le sumas no, y la deja tú ignorancia. no nada más de que de Estados Unidos a México, cada estado, tiene sus señas. O sea, es como que se les puede dificultar hasta este punto de ay, digo una seña y no significa lo mismo. Sí, de eso o sea, como que salía, ¿verdad? Ajá, sí, sabía yo. Falta mucho, como sería lo ideal, como que globalizar la lengua para que fuera igual en todos lados, pero pues también no podemos pedir de que, pues como en Estados Unidos se habla inglés, aquí se habla español, o sea, es esta parte de la cultura totalmente. Podrías decir, no desde la arrogancia ni desde la, pues no sé, pero podrías decir que el autismo es una capacidad diferente difícil, o de las más difíciles. Digo, por cuestión, por ejemplo, a una persona invidente, pues le pones el braille y pues supera le ayuda a su problema, ¿no? Una persona minusválida, pues una rampa o un carro o un acceso y ayuda a su problema, ¿no? A un sordo le da señas, ya dijimos que los idiomas, pero a un autismo, sabiendo que hay un espectro, un abanico tremendo, o sea, podríamos catalogarlo como que es algo más difícil todavía de poder meterlo a la sociedad. Sí, por cómo estamos en la sociedad. Como que se necesita mucha... pues volvemos a lo mismo, empatía y conciencia de las personas para poder adaptarse a las situaciones que necesitamos. Las personas con autismo son sumamente visuales, entonces si nosotros podemos aclarar todo lo que queramos decir o queramos indicar, la mejor cuestión sería con apoyos visuales, con algún tipo de acomodo diferente, o sea, como que sí es más difícil porque como tal no es una discapacidad física, no son conductas que podamos, síntomas que podamos, de que, no veo, no oye, o no sé, o sea, es más como situaciones conductuales y por lo tanto es más difícil poder hacer esta parte de la inclusión, ¿no? Porque no es como que podamos ponerles una rampa y ya, sino es a lo mejor nosotros como humanos crear conciencia en qué puedo hacer, informarme para poder saber tratar. Pues eso se me hace un tanto, pues no podría decir difícil, ¿no? Un tanto imposible, ¿no? Porque la verdad es que, pues vivimos, yo siento que las redes sociales han ayudado mucho, pero siento que el gran problema de las redes sociales es que somos muy individualistas. Soy yo, y luego yo, y pues los demás se vayan a la madre, ¿no? Porque soy yo. Y te digo, sí está grave el tema. Nos queda poco tiempo. ¿Quieres decir tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, que te busquen para qué tipo de cosas, o que no te busquen? No, claro que sí, estoy para cualquier cosa que necesiten, para aclarar cualquier duda. Tengo un consultorio que se llama Wavis, mi Instagram es @wavis.q. ¿No lo puedes deletrear? WAVIS.q.
Y de ahí me pueden contactar y lo que necesiten ahí voy a estar. ¿En cualquier tema de autismo, a cualquier edad? Sí, cualquier cosa que se les ocurra. Igual también, pues, soy terapeuta de lenguaje, doy estimulación temprana, esta parte de manejo conductual. Está muy importante, voy a llevar aquí el productor porque se porta muy mal. Bueno, algo quieras agregar ya para finalizar el tema. Te agradezco infinitamente que nos hayas ayudado a comprender un poco más del tema, porque te digo, sí, son cosas que pues no vemos, no sentimos, no valoramos, o muchas veces ni siquiera nos da el tiempo para pensarlo, por lo mismo de lo que te digo de ser individuales, de que pues soy yo, no es mi problema, no hay nadie a mi alrededor, pues ni modo, ¿va? Si es una persona autista, tiene una crisis enfrente de mí, pues me doy la vuelta y que pues Dios lo ayude, ¿no? Porque eso sí, somos muy hijos de la chingada, pero muy católicos, ¿verdad? Eso sí, hacemos una estupidez y nos persinamos después para que nos perdone Dios, ¿no? Entonces, ¿algo quieres agregar? ¿Un mensaje que quieras pues, contextual, ¿verdad? Que digas tú, es importante que no olviden esto, es importante que hagan aquello, no sé. Sí, es importante recordar que no es una enfermedad, que es una condición de vida que no se cura y que simplemente son personas como nosotras que ven el mundo, los colores, los sonidos de manera diferente, pero no por eso valen menos que nosotros o no por eso son inferiores a nosotros. Entonces, simplemente como invitarlos a que busquen información, a que conozcan realmente lo que es el tema y que no discriminemos esta parte de, ay, es autista, ya, pobrecito. Muy bien, y ahora sí para concluir, ¿y qué le dirías a un padre que tiene un hijo que piensa que pues está mal o que no sabe qué hacer? ¿Qué le dirías? ¿A dónde acudiera? ¿Cómo tratarlo? O sea, ¿qué le dirías así directamente aquí enfrente? Oye, tu hijo está portando mal, está haciendo, bueno, no portando mal, ¿va? Perdón, me disculpo. Está teniendo esta actitud, lo que acabas de comentar, los focos rojos. ¿Qué le dirías a esa persona? Yo le diría que pusiera mucha atención, que entre más rápido intervengamos y entre más rápido busquemos la ayuda necesaria, mejor vamos a salir adelante de esta situación. O sea, porque cuando nos enfrentamos en esta situación, nos cerramos y nos da miedo y pensamos que ya se acabó. O sea, no, es como abrir nuestra mente y abrir a todas las posibilidades que existen, acudir con un especialista que esté certificado realmente en el diagnóstico, porque lamentablemente me ha tocado que dan diagnósticos pediatras nada más con verlos 5 a 10 minutos, es como, es que tu hijo tiene autismo. Para poder diagnosticar el autismo se tiene que hacer un electroencefalograma, se tiene que hacer una prueba estandarizada para poder medir y observar las conductas, se tiene que hacer una prueba de inteligencia, o sea, hay como muchos factores que se tienen que hacer y no nada más porque te veo en la calle o te veo en el consultorio o te veo en la escuela, ya te digo que tienes autismo. O sea, simplemente si tú tienes la sospecha de que estás presentando estas conductas, acercarte a los profesionales para que ellos realmente te puedan dar una orientación adecuada. Muy bien. No hacerle caso a la vecina, a la abuelita, de que es que va a hablar mi nieto a hablar a los 5 años. No, o sea, eso no es normal. Sí, no, de hecho, de ninguna manera. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos tenerte de nuevo con este tema, porque la verdad sí quedan algunas dudas, pero no nos da el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por vernos, a la gente que comentó, a la gente que nos comparte, muchísimas gracias. Nos vemos la semana entrante, les comento, va a haber sorpresas, aquí nos vemos el viernes, porque pues aquí todo queda así, en fin. Hasta luego.